¿Qué había en México antes de las grandes ciudades, antes de la contaminación, antes del smog, antes del tráfico? Analicemos ese México antiguo, basado en esas culturas que nos dieron trascendencia e identidad, en esas culturas que se basaban en la apreciación del arte y la valoración de la vida en conjunto con la madre naturaleza. Comencemos pues a analizar a la cultura que es considerada como la cultura madre, al punto de estar comparada con los egipcios, mesopotámicos y chinos. Estoy seguro que han escuchado hablar de los olmecas, principalmente situados en lo que hoy conoceríamos como el estado de Veracruz y de Tabasco. Su organización social estaba basada en un esclavismo, en donde, como era una tierra fangosa, lodosa y pantanosa, pues era muy difícil producir alimento mediante la agricultura. Por lo tanto, los dueños de la tierra fértil eran considerados los jefes de la cultura. El jefe se apoderaba del excedente agrario, dominaba el arte y distribuía a su gusto el producto entre la gente. Hablando de arte, su cultura se basaba en el culto al jaguar. Eran politeístas, por lo tanto tenían muchos dioses, la mayoría unidos a la naturaleza. Son conocidos por las cabezas colosales, de las cuales conocemos 17 ejemplos. Hay dos teorías. Una es que como tienen rasgos negroides, con los labios anchos y la nariz gruesa, es por una teoría de contacto interoceánico con personas del África. Otra es que representan a los jefes de aquellas tribus o dioses que vinieron a visitarlos en algún momento de la vida. O bien pudieron haber sido guerreros por la forma de casco que hay sobre sus cabezas. Todas estas cabezas colosales están hechas en basalto, pesan varias toneladas y pueden llegar a medir hasta 4 metros de altura. Continuemos pues con una de las culturas también reconocidas a nivel internacional, la cultura maya, ubicadas principalmente en la península de Yucatán, en el sureste de México, en Guatemala, Belice, llegando a ocupar también gran parte de Centroamérica. Algo que caracteriza a los mayas es que nunca se conoció un imperio. Se manejaban por ciudades capitales con señoríos para cada una de ellas. Eran politeístas y adoraban también a la madre naturaleza. Construyeron grandes pirámides y centros ceremoniales, conjuntos y altares para sacrificio. También se construyeron observatorios de estrellas y lugares para hacer cálculos matemáticos. Su escultura era principalmente en piedra caliza, generalmente de forma vertical, para así llamarlos estelas, en donde se contaban historias como el Popol Vuh. Fueron principales en el modelado de estuco, en molduras de yeso, o adornaban así los suelos y las paredes de los edificios, formando escenarios. A menudo, grandes paneles de máscaras adornaban las ciudades, como la máscara de Pacal o de la Reina Roja en Palenque. Destacaron igual en la pintura mural. Pocas han sobrevivido hasta la fecha. Las principales y más famosas están en Bonampak, aquí en México, en Chiapas, y son increíblemente hermosas. Prosigamos con una de las culturas más antiguas y más destacadas de lo que podríamos llamar Mesoamérica. Teotihuacán, ubicada en el centro del país, donde hoy podríamos encontrar el Estado de México y la Ciudad de México. Construyeron el centro cultural y religioso más importante de la zona en su momento. Desaparecieron sin dejar rastro. En su auge, ofrecen un arte propio y peculiar en cuanto a la arquitectura, la escultura, la pintura, la cerámica y la artesanía. Era un arte austero, sobrio y religioso. Representaba la cultura y a la forma de vida de sus pobladores. Principalmente era un arte simbólico, lo que lo hace particular en Mesoamérica, nunca antes visto.
Un tema muy común es el culto al agua, elemento indispensable para una sociedad con necesidad de la misma, pues no había cuencas cerca. Pero dependientes al 100% de la agricultura, ellos tenían un culto al agua para pedirle que no los abandonara en su lucha diaria. Sigamos pues en este camino. Ahora analicemos a los toltecas, situados principalmente en lo que hoy podría ser el estado de Hidalgo, Tula y Tulancingo. El gentilicio viene del náhuatl toltecatl, que pasó a significar artesano o artista. En cuanto al arte, la escultura y el relieve destacan del resto, desde el chacmul, la estatua donde está sentado un hombre reclinado hacia atrás, hasta los atlantes, que imponen con su sola presencia. En los relieves, rescatan las escenas militares y sacrificios humanos, serpientes que persiguen humanos y un famoso altar de cráneos, dándonos idea así de que de igual forma fueron un pueblo de brillantes guerreros. Han encontrado vestigios de cerámica tolteca con características en colores rojos y marrones. Son los primeros en darles acabado a las vasijas de forma vidriada. Ahora bien, analicemos a los chichimecas. Generalmente son ubicados en el norte del país, lo que podríamos llamar Aridoamérica. El apodo de chichimecas siempre fue referido a la braveza de la gente, lo que les dio mala fama entre las culturas del centro del país. Comprendían a las siguientes culturas: huachichiles, zacatecos, tepecanos, pames, algunas comunidades otomíes, guamares y tecuexes. Algunos grupos eran nómadas o seminómadas. Los que lograron dominar la agricultura fue de manera parcial, por lo que se convirtieron en excelentes cazadores. De artesanías u obras de ellos se conocen pocas. Algunas han sido descubiertas en tumbas debajo de la tierra. Se han encontrado ofrendas, figurillas con cuerpos anchos y ojos rasgados, vasijas de barro y algunos telares. Lo que sí se encontraron de a montones son navajas, pedernales, puntas de flecha y cuchillos. Pasamos a analizar, para finalizar, a la cultura con mayor reconocimiento internacional y nacional, los mexicas o aztecas. Ubicados en el centro del país, extendiéndose rápidamente por toda Mesoamérica, llegando a abarcar cantidades de territorio que llegaban hasta Centroamérica. Son de los que alcanzan una máxima expresión artística, no solo quedándose en la arquitectura o en la escultura. Ellos alcanzan la literatura, la danza e innovan con el arte plumario. Alcanzan el máximo esplendor arquitectónico en el Templo Mayor, repletos de pinturas, teniendo vestigios en códices, que eran como historias escritas en código para su entendimiento y difusión. En las esculturas hay restos de artículos domésticos, de caza, guerra, arte y agricultura. Tienen música representativa con estructura, melodía y ritmo. Su máximo exponente literario es Nezahualcóyotl, llegando a tener poemas reconocidos hasta hoy en día. Su expresión más innovadora al arte es el mismo con las plumas, la elaboración de mosaicos en penachos, con plumas de aves de bosques y aves muy raras, que denotaban poderío o profesión. Espero que este pequeño viaje al pasado nos haya demostrado un poco cómo es que vivían antes, cómo eran sus expresiones artísticas y qué nos querían decir. Gracias por escuchar